qué se trata esto? ¿Qué es la ley del tiempo? Y empecemos desde el principio. Mira, la ley del tiempo es un descubrimiento que hace José Argüelles, que después recibe el nombre artístico de Balún Botán, allá por el año 90. Un poco antes inclusive, ya en el 85 estaba metido con el tema de los calendarios mayas. El gran trabajo de él es descubrir las configuraciones matemáticas que había por detrás de los calendarios que usaban los mayas. Él hacía investigación paralela entre el I Ching y el Tzolk'in, el I Ching de los chinos y el Tzolk'in de los mayas, y consiguió ver que había una conexión matemática que no puede ser inventada, sino simplemente descubierta. Y la conexión es que en el cuadrado de 8 de Ben Franklin, que es un gran masón americano que como inventor es un tipo muy reconocido, a pedido inventó el cuadrado de 8, en el cual las unidades del 1 al 64, acomodadas de determinada manera, suman todas las líneas verticales y horizontales 260. 260 es el número clave, como vos bien sabés, del Tzolk'in Maya. Ahí 64 es el número clave de la genética, tanto humana como de los animales como de las plantas. Ahí cuando él descubrió esa conexión vio que había un algo por detrás que escapaba la visión que habíamos tenido hasta ahora de lo que era tiempo y biología. Y entonces llega a toda una serie de conclusiones que él llamó el descubrimiento autorreflexivo de la ley del tiempo, que cambia completamente el paradigma científico. Claro, porque hay un momento en donde nos damos cuenta de que toda la humanidad funciona a través de un tiempo. Nosotros tenemos lo que se conoce como el calendario gregoriano, que tiene ciertas medidas de distribución, ¿no? Una especie de organización que viene de un lugar también. Vos si sabés mejor la historia para contar un poco para qué funcionó el calendario gregoriano y por qué lo estamos usando hoy por hoy, ¿no? El calendario gregoriano fue instaurado en 1582 por el Papa Gregorio XIII y nos mandó a dormir el 5 de octubre del 1582 y nos despertamos el 15 de octubre. Él le sacó 10 días al calendario juliano, que se iba desfasando porque no tenía considerado el día del año bisiesto, el 29 de febrero. Ahí desde esa época, cada 4 años contamos un día extra, porque mismo que la gente no esté muy al tanto del tema, la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días y 6 horas. Esas 6 horas a más, desde que fue instaurado el calendario gregoriano, se acumulan para crear el día 29 de febrero, que tranquilamente podría ser el 32 de diciembre o el 0 de enero. Claro. O sea, es una medida completamente arbitraria que no se conlleva con ninguna lógica ni con ningún ciclo natural. El calendario gregoriano tiene su origen en el calendario que usaban los egipcios y los sumerios, que fue el enamoramiento de la medida del círculo, siendo que el círculo no es una medida de tiempo, sino que es una medida de espacio. Al aplicar una medida de espacio para medir el tiempo, la mente se volvió materialista. Es una gran distancia entre lo que te digo y lo que es, pero cuando lo repetís varias veces te das cuenta que en realidad el mismo problema que hablaba tu amigo el negro ahora de la usurpación de tierras y de la explotación de la naturaleza, todo eso ni siquiera tiene un culpable real. El culpable es el paradigma científico que hace 5200 años confundió medida de espacio con medida de tiempo, que es como confundir medida de distancia con medida de líquidos. Vos no podés medir una distancia en líquidos, no podés medir un tiempo en espacio. Entonces todo ese desfasaje es lo que nos llevó ahora al semejante bolonqui en el que estamos metidos. Si podemos entender dónde surge el error, podemos entender cuál sería la solución. Es difícil entender el error porque estamos tan metidos dentro de él que no nos damos cuenta de que estamos viviendo en un error. Pero la concepción del tiempo lineal sumada a la concepción del tiempo materialista es lo que nos tiene a todos peleando por espacio, por centralización de poder, amontonados en ciudades y rompiendo la naturaleza en un desespero que nunca se calma. Ahí el grave problema del medir al tiempo con el círculo es que, primero, que la órbita de la Tierra es una elipse, no es un círculo alrededor del Sol. Son 365 días más 6 horas y no son 360 grados. Eso, sumado a la irregularidad del calendario, que lo acomoda entonces en 12 meses irregulares,
de 30, 31 y uno de 28 que cada 4 años tiene 29, no te permite acomodar las ideas de forma armoniosa. Por eso nadie tiene memoria y por eso el comerciante lo único que te regala a fin de año es el calendario, porque no es perpetuo. Y en la prehistoria, antes de que empezáramos a escribir la historia con símbolos, todos usábamos el calendario de 13 lunas de 28 días, que es el promedio de la menstruación femenina, junto con el promedio de la observación de la luna alrededor de la Tierra y alrededor de su eje. Entonces, si incluso los delfines marcan 13 líneas microscópicas en sus dientes por año, vos ves que en realidad el sistema planeta Tierra ya está ligado con las 13 lunas de 28 días de antemano. Eso por el lado del calendario. Por el lado del reloj, el gran problema del reloj, que es algo que todos los que están del otro lado de este micrófono no se plantearon nunca y que ahora se lo van a plantear, es ¿por qué el reloj da 2 vueltas en tu muñeca si en realidad marca una sola vuelta de la Tierra sobre su eje? Chan. Y eso es porque justamente si vos hubieras hecho un reloj de 24 horas derecho, ahí nunca te darías cuenta de que lo que marca el reloj es incremento de espacio y no de tiempo, es incremento de espacio en relación al giro de un planeta sobre su eje, pero que nada dice de lo que ocurre en tu mente, porque tu mente percibe el tiempo diferente de mañana que de noche. Todos lo sabemos eso, la mañana te pasa volando, la tarde no se acaba más y la noche no nos queremos ir a dormir. Si estás corriendo por la playa escuchando música en la puesta de sol, el tiempo es completamente diferente de si vas corriendo por la misma playa porque te vienen a afanar porque estás en Río de Janeiro y pintó arrastrón. Entonces es completamente subjetiva la percepción del tiempo. Al objetivizarla nos volvimos máquinas. Las máquinas en las que nos volvimos venden 8 horas de su tiempo para ganar un dinero que nunca te las compra de vuelta. Porque no importa cuán cara hayas vendido tus 8 horas de trabajo, si vas con esa plata a la farmacia de tiempo, que no existe todavía, te van a decir, pibe, estás re loco, anda a hablar con el del calendario y decirle que te encierre en la misma celda que él. Entonces el problemón que estamos enfrentando es que la concepción científica positivista, que es la que impera hoy día en todo el mundo, está basada en 2 parámetros que son la previsibilidad y la constancia del espacio. Todos los juegos de materia y energía en lo que es la observación espacial de lo que nuestros 5 sentidos pueden ver, tocar, oler, es en realidad una concepción antiquísima, en la época en la que nos parecía que el espacio era absoluto y el tiempo relativo. Nos parecía que el espacio era absoluto porque, insisto, es previsible y constante. Solo que la paradoja es que es previsible y constante dependiendo de la ecuación de tiempo que coloques en la observación. Entonces, en realidad, cuando llegó la física cuántica y comprobó que los electrones no posan para la cámara, porque la cámara está pegada al electrón, que está pegado al tipo que le quiere sacar la foto, y por más grande que sean los aceleradores de partículas que han inventado, no consiguen encontrar el residuo de lo que sería la materia sólida, nos damos cuenta que estamos atrapados en un holograma tempo-espacial. No es más espacio-temporal, no es más aquí-ahora, siempre fue ahora-aquí, porque ayer era hoy, si te acordás, y si mañana no es hoy de nuevo, llamen a la radio y digan que yo soy un salame. Pueden hasta mandarme en el Facebook, ponen Aníbal con doble N, Aníbal Lisandro, ya les va a aparecer. Y van a decir, pibe, no, estás re loco, esto no es así. Pero mañana va a ser hoy de nuevo, y vos nunca viviste en un no ahora. Entonces, en realidad, el tiempo siempre fue absoluto. Entonces, está la paradoja con la que nos encontramos. Fue tan pasado por alto ese detalle que nadie tiene argumentos ni para rebatirlo, ni quieren tomar acción en el asunto, porque justamente como el calendario gregoriano está ligado a la estructura religiosa y a intereses económicos, políticos y nacionalistas patéticos que ya en realidad están de modé, ves que hay toda una resistencia a escuchar esto, pero que al mismo tiempo, cuanto más demoren en creernos, más nos creerán cuando nos crean, porque el Movimiento Mundial de Paz y Cambio del Calendario de las 13 Lunas arrancó hace 26 años
como algo súper sutil y súper chiquitito, y hoy por hoy a cualquier pibe joven que encuentres en la calle que tenga 2 dedos de frente, le preguntás si sabe su kin y ya alguien se lo sacó. Totalmente. Entonces es algo que ganó la calle sin que la Coca-Cola lo banque. Y te digo algo, el tema del tiempo es como cuando vas a hacer yoga, loco. Cualquier persona que haga yoga sabe que hace bien hacerlo y su cuerpo se lo agradece y su cuerpo se siente mejor. Bueno, cualquier persona que cambia de tiempo, cambiamos de tiempo literalmente, la mente se armoniza, las cosas empiezan a suceder de otra manera y es experimental. O sea, lo podés ir experimentando paso a paso en el haciendo, ¿no? Y los resultados son increíbles. Todo el tiempo hay pruebas porque nosotros estamos siguiendo una matriz sagrada de tiempo que tiene 260 unidades. Cada uno es un kin en 260 posibilidades. ¿Y cómo puede ser que, por ejemplo, haya una relación perfecta entre el negro, que es el conductor de este programa, en uno con 260 posibilidades, con el operador, que son antípodas perfectos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede ser que todo el tiempo estés rodeado de energías similares? Nosotros lo hablamos todo el tiempo porque ya es hasta gracioso. Y empiezan a suceder cosas comprobables que están muy lejos de ser algo espiritual, que sí tiene que ver con lo espiritual, obviamente, Pero pero como consecuencia y no como objeto. Entonces, la real acá es que el más grave problema que enfrentamos es aceptar como humanos que no fabricamos las ideas, sino que las sintonizamos del aire. Ahí ese es el gran problema, porque justamente el ego quiere pensar que piensa y que se sale con la suya. Y una sociedad que está basada en reforzar el ego, que consume, que compra, que tiene, que gasta, que es así o que es asá, no puede aceptar, no puede tolerar el hecho de que en realidad tu cerebro no es un fabricante de ideas, sino meramente un sintonizador. Por más que te opongas a evolucionar, evolucionas de todas maneras. Hoy ya no sos el mismo que eras ayer. Sos un día más viejo, más sabio, más vivo, más tonto, pero no vas a ser el mismo. Entonces ese absurdo de querer perpetuar la imagen de sí mismo que uno más o menos concreta por ahí por los 20 años, es el más grave problema que tiene la humanidad como todo, porque nadie quiere aceptar que estamos viviendo una ficción autocreada y autoperpetuada. ¿Y qué ocurre? Como bien decía Dudy, cuando vos vas a la práctica y cambiás de calendario, cambian tus pensamientos, que ahí te das cuenta que no son tuyos. Y entonces es jodido para un televisor darse cuenta que es televisor y no fabricante de ideas. Y entonces necesitas acudir a una humildad real, que es entonces lo que te coloca en un camino espiritual real. Ahí lo que contaba Dudy también de la matriz de 260 unidades, como habíamos hablado del calendario de 13 lunas de 28, es como si fuese la clave de los 17 calendarios que usaban los mayas de la antigüedad. Esa clave de 260 unidades está relacionada con el periodo de gestación humano, que son los 260 días que estamos en la panza de mamá, y que vienen de multiplicar los 20 dedos por las 13 articulaciones, 3 por miembro y el cuello. Entonces el promedio de gestación, que es 260 días, es también una medida fractal. Fractal quiere decir que mantiene la misma proporción del proceso del Homo sapiens, que son 26.000 años. Entonces cada 260 días estás recapitulando 26.000 años del Homo sapiens y 5.200 años de la historia, del escribir la historia con símbolos lógicos, con símbolos a los que se le atribuye un significado. Entonces es tan nuevo el descubrimiento, a la vez es tan fantástico, es tan difícil reconocer el error, que justamente esto ha ido tomando la calle de a poquito entre los círculos menos reconocidos, y hoy por hoy ocurre eso, ya está en las radios, ya está en la televisión, y en realidad todo el cambio 2012-2013 era el subir a la superficie de todos estos círculos que han sido minoritarios hasta ahora, pero que en realidad se vuelven más y más apoyados, porque más y más gente va cambiando de frecuencia de tiempo a medida que más y más gente cambia de frecuencia de tiempo. Es como un efecto contagioso. Totalmente. Y a partir de ahí lo que ocurre es que también cambia tu circo espacial. El circo cuántico espacial que llamás a tu alrededor es diferente cuando seguís las 13 lunas de 28 días que cuando estás perdido en el calendario gregoriano, donde nunca tenés tiempo, siempre estás angustiado. La única manera de volver a
a laburar todos los días a la mañana, es decir, si no trabajo no tengo plata, si no tengo plata no como y me la tengo que aguantar y para adelante. Solo que eso también genera toda una serie de doenças, de enfermedades psicosomáticas que van haciendo que cada año aparecen enfermedades nuevas en el ser humano, mientras que los animales no tienen hospitales. Y nosotros hemos institucionalizado la enfermedad como si fuese algo normal. Entonces, si supuestamente somos los mejores, tal vez llegó la hora de cambiar, ¿no? Y aparte con esto de ser conscientes de que somos conscientes, nosotros los seres humanos como especie tenemos esa capacidad de ser conscientes de que somos conscientes. Y teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que tenemos, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esto, es justamente eso, la luna, el sol, la tierra, nuestros dedos, nuestro cuerpo, o sea, las respuestas que de dónde venimos están acá, están a nuestra vista, están en nuestro cuerpo, obviamente. ¿Cómo voy a saber quién soy yo si no me veo a mí mismo primero? Y sí, loco, tengo 20 dedos, no tengo 23. Podría tener 23, pero tengo 20 sellos, 13 articulaciones mayores, 13 vibraciones, bueno, 13 tonos en el Solking. El Solking cuenta el proceso de gestación de un ser humano. Estamos diciendo cosas que obviamente las podemos ver. Cualquiera que sigue el Solking hoy gesta un niño en Kin, en el Kin del día de hoy, que es Águila Cristal, de acá a 260 días hasta el próximo día, que sea Águila Cristal, o nació 10 días antes o 10 días después, pero ahí va. Y a partir de entender el día de hoy, es como escuchar la música que toca el planeta Tierra para que vos puedas bailar. Si lográs escuchar la música, lográs bailar. Si no lográs escuchar la música te vapulea a vos. Que este tema llegó para quedarse, porque eso, yo empecé con el Tzolk'in y con las 13 lunas hace 15 años, éramos muy poquitos en aquella época, ¿no? De hecho, creo que en Bariloche, cuando arrancamos con los primeros programas de radio y con las primeras notas en los diarios, nos miraban completamente incomprendidos. Y fue muy difícil conseguir apoyo para aguantar. Solo que bueno, el tiempo pasó, el apoyo fue llegando, la gente se fue sumando. Yo tuve la honra de poder participar del seminario de 7 semanas que José Argüelles dio en Chile. Y entonces desde ahí logré entrar al equipo de traductores y desde ahí lo seguí por muchos lugares del mundo, ¿no? Lo he seguido en Brasil, en Perú, en México, ahora tengo que ir a Estados Unidos. Entonces, en realidad, este tema llegó para quedarse, no era una moda pasajera, nosotros nunca hablamos del fin del mundo, sí hablé hasta el cansancio del fin del inmundo. Lo mejor sería la hora de dejar de seguir dependiendo de gente que dicen que son nuestros gobiernos, cuando en realidad el gobierno es cada uno por sí mismo y juntándose con todo lo que lo rodea. Es una cuestión de madurez mental que, claro, exige que te desapegues de un montón de caprichitos que te mantienen aferrado a una estructura social y económica que te hace mal, pero que como tenés que ir a comprar los puchos todos los días al kiosco de la esquina, no te animás a renunciar. Entonces a lo mejor es el momento de encarar un camino espiritual real, trascender esos apegos, y entonces justamente es aquí en Argentina mismo, aquí en Buenos Aires, en donde más gente hay ligada con todo este proceso. ¿Por qué? Porque se puso a nivel calle. Y a nivel calle, en el momento en que las resonancias actúan por sí solas, vas viendo que la gente que se acerca es aquel que, una vez que tiene su ego más o menos realizado, entiende que el ladrillo, desde que es ladrillo, se muere de ganas de ser pared. Y entonces, una vez que lográs ciertos niveles de realización, lo que querés es encontrar tu tribu, encontrar la casa de la que participás. Entonces, para poder no combatir, porque si lo combatís lo alimentás, ¿né? Ese problema del ego, lo único que podemos hacer realmente es resonar con la gente que pregunta, abrirnos a los que se abren, caminar de la mano de aquellos que se animan a estar juntos porque entienden que estamos mucho más satisfechos cuando estamos en una fiesta bailando y cantando todos juntos que cuando estás solito en tu casa creyéndote que tenés un montón de amigos porque tenés 3.800 amigos en Facebook. En realidad se ha vuelto tan virtual todo que hemos llegado a un aislamiento patético estando absolutamente todos conectados con todos. Y entonces, cuando ves que el cambio 2012-2013 es realmente un cambio de conciencia, no hubo ningún ET que venga a rescatar a nadie, ahí es donde yo les digo, miren, los ETs que estábamos esperando que nos rescataran, la nave madre que venía a que nos subiéramos, era nada más que un calendario.
calendario de 13 lunas de 28 días, con una base matemática extraordinariamente simple y lógica, y con todas unas implicaciones místicas, artísticas y científicas que confirman todas las filosofías perennes antiguas. Entonces, basta hacer la experiencia de meterse e investigarlo para confirmarlo. Yo estudié astrofísica en La Plata, me gané una beca para estudiar turismo en España, hablo 5 idiomas, nunca fui ningún gil y tampoco fui ningún agrandado. El tema mío fue que me metí por curioso a ver qué pasaba si cambiábamos el calendario, y pasó esto, que ahora, a pesar de que tenga la garganta rota, soy cantor, tengo una película para editar, me estoy yendo a Estados Unidos a traducir a la Reina Roja, que es la heredera del trono de José Argüelles Balún Botán, en todo lo que es la parte de acciones a seguir, en todo este gran despertar espiritual y científico que hay en la humanidad. Y entonces, asimismo, vos que estás escuchando del otro lado, podés simplemente ir a www.lovetime.org, ley del tiempo en inglés.org, y confirmar tu kin, ver cómo te pega el tema de cambiar el calendario, y si es mentira, por favor, salí corriendo y contale a los demás que es mentira. Pero hasta ahora, en 15 años de divulgación, no se me cruzó nadie a querer discutir conmigo. También, si estás en Argentina o en Latinoamérica, podés entrar a Taller Ley del Tiempo en Facebook. Subimos el kin del día todos los días. ¿De qué se trata esto? Si hoy es águila, cada día tiene una energía, tiene un poder, es un día creativo. Podemos utilizar el día para crear, para jugar con los días, o sea, que no sea solamente 6 de octubre. ¿Qué es 6 de octubre? Nada. Bueno, hoy es águila cristal, hoy es visión, proyección para la totalidad. Tiene un poder, un potencial que podemos todos conectar con ese potencial. Somos una misma mente, conectados, creando la visión para la totalidad. Y sí, estamos armonizados, chicos, estamos pensando, vibrando en la misma frecuencia. Entonces, es mucho más fácil relajarte y sumarte al movimiento del planeta, que es un ser mucho mayor que vos, que querer salirte con la tuya. Incluso es mucho más satisfactorio, ¿no? Sí, saber que estamos muchos seres conectados con la conciencia de que tal día está la energía, jugando también, porque no es lo mismo, insisto, que sea 6 de octubre, que sea águila cristal, gente. Un poco de poesía en nuestro cotidiano, che, vamos, ¿qué somos? ¿Una máquina solamente? No. Por eso, despacito, vamos a ir conectando con esto. Es un proceso. Hablar de otro tiempo es hablar en otro idioma. Vayamos sumándole. No, acá no es no nos peleamos con nadie, no criticamos a nadie. Vamos sumando para ser mejores como humanos, ¿no? Hace exactamente 15 años que salimos de Bariloche con mi hermano en el motorhome verde, rojo y amarillo con el proyecto Nómades, que también lo pueden ver en Facebook como Aníbal Lisandro Luporini Dogaluc, Aníbal con doble N. Y nuestra cruzada, cuando arrancamos, había sido inspirada por la presencia magnánima que tenía Maradona en aquellos años, que había sido el tipo más popular del mundo, había sido elegido el más popular del mundo. Y entonces ahí él y yo dijimos, bueno, ¿y para qué sería copado usar una popularidad así? Y entonces dijimos, sí, si usás la popularidad para volverte amigo de todos los que están peleando y entonces paran de pelear porque son amigos tuyos, tendríamos un proyecto súper naive, pero súper concreto. Ahí metimos nuestra hermandad dentro de un motorhome verde, rojo y amarillo que apenas podía andar a no más de 60 por hora, con un motor Perkins cadenero del año 57, algo realmente muy gracioso, que pueden ver las fotos ahí, ahora estamos haciendo la película. Pero el tema nuestro fue decir, bueno, si los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, los amigos sean hermanos porque si no seguimos en guerra. Y ahí lo que hicimos nosotros fue llevarnos la hermandad afuera para que se acabe el concepto de los de afuera. Y nos llevamos nuestra hermandad a Brasil. Entonces los brasileros golpeaban la puerta y decían, ¿y ustedes dos hermanos? ¿Tienen más hermanos? ¿Qué piensan tus viejos de esto? Y ese era el shock para todos, ¿no? Que un par de hermanos pudieran estar viajando por el mundo llevando un mensaje de simplemente armonía, ¿no? Y por eso cuando tenés un método para afinar la sincronización, tu vida se vuelve mucho más brillante. Entonces decimos en Brasil que el encuentro con la sincronicidad es el encuentro con la divinidad. A partir de entender que la sincronía significa que estaba hecho para vos y que entonces justamente si yo estoy hablando con un amigo en Facebook y de repente entra una amiga y esa amiga me manda a escuchar un programa de radio que es tuyo,
¿viste? Y justamente yo acababa de adicionarte a vos y estaba hablando con otro amigo de que iba a ir a conocerte a vos y me mandan, ahí vos vas diciendo, bueno, si esas sincronías hacen que las cosas se vuelvan más brillantes, imagínate teniendo un método matemático de aceleración de sincronías, lo que ocurre es que llegamos al patamar en el cual lo que antiguamente se llamaba iluminación, ahora se llama normalización de la experiencia sincrónica. Entonces, cuanta más sincronía experimentás, tanto más satisfecho está tu ego, tanto más útil se siente, tanto más deja brotar a tu alma. Y entonces eso que antes nos parecía algo distante o difícil o que tenías que autoflagelarte con miles de Padres Nuestros en la iglesia el domingo a la mañana para poder trascender tu ego y poder entrar en tándem con el universo, ahora en realidad lo único que tenés que hacer es aplicar un método matemático. Y por eso es tan útil y por eso, como la verdad no necesita marketing, mismo sin banca de corporaciones, el calendario de las 13 lunas se ha expandido a 90 países del mundo y hoy por hoy, para todos los facebookeros que están del otro lado, fíjense quién otro está utilizando una misma imagen para sumar su tribu, a no ser los de las 13 lunas que tienen el planeta Tierra con el arco iris alrededor. Entonces, si tiempo es arte, arte es lo que haces con tu tiempo, y eso es lo que haces con tu vida, sumando solo aquí ahora, protagonizando tu propia biografía, vos te sentís partícipe del plan divino y eso hace que quede otra vez cercana la posibilidad de poder existir una existencia sagrada. Y no de pensar que lo sagrado es nada más que aquello que está ribeteado en oro, guardado en una iglesia a la que solo pueden entrar los que recen de determinada manera. Entonces, lo que estamos acá es trayendo lo que se llama el culto a lo inmanente. Los cultos inmanentes son todos los cultos prehistóricos, los cultos aboriginales, porque justamente recuerdan la época en la cual vivíamos en adoración de la naturaleza, que nos da en realidad todo lo que necesitamos para estar satisfechos y felices. Estos últimos 5200 años, con la historia de las nacionalidades y la Torre de Babel y los idiomas y el a ver quién grita más fuerte para ver quién tiene más seguidores por detrás, el punto que ocurrió fue que toda la búsqueda de los dioses trascendentes, la búsqueda del Corán o de la Biblia o del Bhagavad Gita o del Torá, se han vuelto completamente arbitrarios, porque en realidad cualquiera que haya tenido una experiencia mística sabe que no hay necesidad de formalizar las experiencias místicas, que son algo completamente individual. Entonces, ahí volvemos a lo inmanente, que es la adoración de la naturaleza sin formalidades. No es que solo el domingo en misa podés encontrarte con la divinidad, sino que no hay nada que no sea divino y sagrado. En realidad estás siempre frente a tu última respiración, tu último parpadear. Nadie sabe cuándo le va a tocar estirar la pata y tener que ir a reunirse con el barba del otro lado. Entonces, cuando tenés la muerte presente, es que volvés a entregarte una vida completamente devota, de decir, qué bueno, un día más. Entonces, saquémosle el jugo. En vez de repetirme, voy a ver qué puedo aprender de nuevo hoy. Lo que planteamos nosotros es que abramos el juego, unámonos. Esta famosa y hermosa, preciosa palabra, integrar, gente. Integremos lo que tenemos para poder generar algo copado entre todos. Pongamos al máximo lo que somos, lo que tenemos. Lo que me gusta, esto lo pongo en función de la totalidad. Servicio, ¿no? Para trascender el deseo, la única opción inmediata cuando te metes en esto es el servicio. Ahí ves que en realidad el ego del deseo estaba simplemente necesitando sentirse útil. Es como la criatura cuando se pone pesada y que hasta que no le encontrás un laburito te vuelve loco pidiéndote atención. Y cuando le decís, mirá, andá, llevale el mate a mamá, va y viene 300 veces feliz de haberse sentido útil. Entonces, esa utilidad que le podemos dar al ego racional humano es justamente el entrar en ese servicio que llama ahora Dudi, para poder entender que si estamos frente a un cambio planetario sin precedentes, porque nunca tuvimos información simultánea, entonces no sabemos cómo nos puede afectar, porque no hay cómo compararlo con el pasado. Yo viví en una sociedad sin Facebook y sin teléfono celular. Yo recibía cartas perfumadas en España, ¿no? Eso lo pueden decir los cuarentones nomás. La gente de 20 años no sabe lo que es.
Y entonces justamente estamos frente a una situación en la cual no sabemos cómo nos va a afectar esta historia de estar simultáneamente conectados todos. De hecho, una articulación nueva que se llama Partido de la Red, que está bombando en Twitter, el loco coloca una cosa muy evidente. Votar cada 2 años sería como dar un like cada 2 años, ¿viste? Un me gusta. Y entonces es impensable para la sociedad que estamos viviendo hoy día seguir eligiendo los representantes que se roban nuestro dinero de una manera tan fría y distante. Tipo, la sociedad de hoy día no es la misma que hace 50 años. Hace solo 60 años las mujeres no votaban y hoy son presidentas. Entonces todo ese cambio, toda esa vorágine que nos supera, ¿cómo la reorganizamos? Y bueno, el primer paso, cambiar de calendario. El primer país del mundo que cambie oficialmente de calendario va a ser el último país del mundo en ser recordado como un nombre propio. Y por ejemplo en Brasil ya el 25 de julio es ley federal. Ley federal de paz, arte y cultura para todo Brasil, que son 200 millones de habitantes, 5 Argentinas, y todo por un laburo nuestro, laburo hormiga, viste, que primero empezó con los municipios, que lo fueron aceptando, y entonces hoy por hoy contarle a la audiencia que en 90 países del mundo el 25 de julio se celebra como ese día fuera del tiempo, que es la coma que asegura la continuidad del ciclo, y que entonces nos permite borrar todas las ofensas y borrar todas las deudas y encarar el año nuevo realmente en cero. En 0, 0. Un año, un día 0. Esto está buenísimo para que también tengamos una especie de panorama de qué se trata. Estamos hablando de, por un lado, un sincronario de 13 lunas, 13 meses, de 28 días exactos. Todos los meses tienen 28 días, no 31, 30, sin sentido y desarmónico. No, bueno, armonicémoslo. 13 por 28, 364. Más 1, el día fuera del tiempo que cae el 25 de julio, 365, el giro que da a la Tierra alrededor del Sol. Tanto los egipcios como los mayas, sin ningún tipo de comunicación simultánea, observaban el cielo y veían que si el jefe del Sol, que es Sirio, se alinea con él como promedio en el horizonte de la Tierra el 26 de julio, ese era el día ideal para comenzar el calendario. Entonces, en eso hay un profundo respeto y un profundo sentido de la lealtad a aquel que brilla más que vos. Entonces, el sistema de Sirio, que es el más brillante para nuestro sector de la galaxia, es un sistema doble. Sirio Beta da una vuelta alrededor de Sirio Alfa a cada 52 años. Y es por eso que el día que Dudi cumpla 52 años va a volver a ser guerrero solar amarillo. Entonces hay unas relaciones matemáticas muy perfectas entre los componentes de distintos sectores de la misma galaxia. Claro, yo que lo entiendo, sé que él se está refiriendo a que tenemos el de 13 lunas de 28 días, 365, el orden cíclico del tiempo, junto con el orden sincrónico que es el Solkin. Entonces nosotros juntos, la ley del tiempo, llevamos juntamente 2 tiempos a la vez. Uno que mide lo que es un ciclo y otro lo que mide la sincronía, bueno, la energía, y es el Solkin. Entonces, uno de 365 junto con uno de 260. Que se sincronizan cada 52 años, que es lo que demora Sirio Beta en dar una vuelta alrededor de Sirio Alfa, que se alinean con el Sol el 26 de julio. Eso para que vean que no es algo caprichoso, sino que es una observación científica concreta, y que la hacían tanto los mayas como los egipcios, sin métodos de comunicación internos, ¿no? Entonces, frente a lo que estamos, este descubrimiento de la ley del tiempo es algo tan fabuloso, tan fantástico, y que coloca por tierra todo lo anterior de una manera tan absoluta, que es lógico entender que en principio todos se resistan, ¿no? Porque ¿a quién le va a interesar que se haya descubierto algo que vos tenés que aprender todo de nuevo? Es difícil comerse esa, ¿viste? Pero la real es que la hemos tenido que hacer siempre, porque yo me acuerdo en la época en que no quería meterme en Facebook, ¿entendés? Y eso fue hace nada más que 5 o 6 años. Entonces ahí vas viendo que todos tenemos esas resistencias, y que lo bueno del sistema este es que no coloca culpa en nadie.
La culpa fue un error de concepción científica ocurrido hace tanto tiempo que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos metidos en un error de concepción científica. Ahí hay una frase que dice, del error hacer detalle, de las diferencias amor, ¿no? Si del error que vimos como algo terrible podemos transformarlo en un detalle histórico del cual reírnos, y de esas diferencias poder hacer un camino de amor para poder trascender esa barrera, ahí podemos entender que en realidad ese error cometido hace mucho tiempo no es para echarle la culpa a nadie, es simplemente para decir, bueno, era una época en que no lo sabíamos. La maldad de la sociedad actual es la sombra de la ignorancia de entender al tiempo como espacio, mientras que el tiempo tiene un propio código que es matemático y que en realidad libera la mente de una manera en la cual nos convierte a todos en artistas iluminados. Ahí es por eso que el eslogan del movimiento es tiempo es arte. En contraposición al tiempo es dinero, que nunca ese dinero te compra de nuevo el tiempo que vendiste para tenerlo. Y por eso ves a los tipos más ricos del mundo que son los más infelices. Y cuando hablamos de que el tiempo es arte, no es que hago una pintura o hago una canción y soy un artista, es respiro y soy un artista. Estoy vivo y eso es una obra de arte, es una gran obra de arte existir. Y nosotros somos los protagonistas de nuestra, bueno, protagonistas, analizamos, somos artistas, el humano por naturaleza es artista. Las jirafas tienen una gran función en la Tierra, pero ellas no se ponen a componer canciones y a tocar la guitarra. Eso es una virtud que tiene la humanidad. Entonces, dediquémonos a crear obras magníficas de música, como hizo Beethoven, Bach, teniendo la conciencia de eso, que caminando estamos siendo una obra de arte. Y particularmente ese es el punto general en el cual ahora me animo a introducir otro nuevo concepto, que es que ya no somos artistas, somos obras de arte. Entonces, en realidad, lo que el artista plasma como música o como cuadros o como arquitectura no es tan importante como la vida que el artista desarrolló para poder llegar a ese punto de expresión, que es nada más que un resumen de su trayectoria, que es nada más que el resumen de las improntas que dejaron en él la gente con la que se comunicó. Entonces, cuando vos te tomás como obra de arte, ahí es donde vos decís, bueno, pará, vale la pena mejorarse espiritualmente para poder ser más atractivo e influyente para gente que le va a servir como una guía útil para poder descubrir su propia luz también y dejarnos del juego de los iluminados, gurús a los que hay que ir a rendirle culto, cuando en realidad cada uno de nosotros es un iluminante en potencia, porque el iluminado está recibiendo luz de afuera, pero es el iluminante el que puede ayudar a sus hermanos y hermanas a encontrar su propio camino. A partir de ahí se desarrolla toda otra serie de conceptos que dejan de colocar una importancia y una distancia enorme en eso que hemos llamado proceso espiritual. Acaba siendo la iluminación que no está más lejos que la cocina de tu casa, ¿entendés? Y entonces desde ahí podemos lograr encontrarnos en una humanidad mejor, y entonces el hecho de medir nuestras vidas en cuán útil ha sido para otros es mucho más satisfactorio que en ir a comprar un montón de porquerías el fin de semana que después dejás apiladas en el ropero porque al otro fin de semana ya no te sirven. ¿Por qué? Porque salió otra moda y la tele te está vendiendo otra porquería para comprar. Todo para mantener un sistema de consumo que no satisfizo a nadie. Yo, si los viera satisfechos, estaría igual de feliz que todos los demás, laburando como burro y vendiendo mi tiempo nada más que para comprar un montón de cosas, pero yo no veo a nadie de esas personas satisfechas. Entonces tampoco me voy a mentir a mí mismo, ¿no? Animémonos a cambiar. Es también algo que está originado en esa obsesión espacio-temporal del antiguo aquí-ahora, en donde el dominio del espacio era lo que te aseguraba una satisfacción, una preponderancia. De hecho, pensá que todo lo que es los regímenes militares están basados en cuánto espacio vos podés controlar. Entonces esa ocupación del espacio que se hace a través de las armas, que se hace a través de la fuerza bruta, que se ha hecho entonces extensiva a los animales, es el derivado secular, es un resultante colateral
de entender la realidad como espacio temporal en donde el espacio es absoluto y el tiempo relativo. Si la entendiéramos como el tiempo absoluto y el espacio relativo, veríamos que no hace falta controlar a los animales para sentirte superior, no hace falta comerte un bicho para decir que sos el bicho elegido de Dios, que es una burrada marca cañones. Entonces, a partir de ese cambio de paradigma es que a mí me llegó la historia vegetariana, ¿no? Y el hecho de activar así a boca de jarro, el decir, che, pensemos lo que estamos haciendo con nuestra alimentación, porque es lo que le trasladamos a nuestros pibes, es lo que trasladamos a nuestra cultura, y es todo un mismo paquete, es el paquete holográfico. Se tiene que parar con eso, ¿no? Y es fantástico ver que en todas esas sincronías vas viendo que no hay errores y que no hay a quien echarle la culpa, sino que si te pones a pensar también que el movimiento de los cubanos, de la Revolución de Cuba, es también el movimiento 26 de julio, que es también el nacimiento de Evita. Sí, che, pará, me parece que nos están dando muchos datos de distintas vertientes para llegar a unas mismas conclusiones. Que me preguntaba acá el amigo operador cuál era el kin del Che Guevara. El kin del Che Guevara es el mismo kin que el de Mussolini. Entonces no es que el kin te cree otra dicotomía entre derecha e izquierda, sino que tanto el Che Guevara como Mussolini, uno por derecha, otro por izquierda, eran igual de testarudos que yo para hablar, que somos de la misma onda encantada. ¿Entendés? Entonces hay otra versión, otra visión, otro momento en el que podemos observar las cosas desde otro ángulo que hace que todo el pasado nos haya traído al presente y que entonces si mejoramos desde el presente, accesamos un futuro mejor. Y hablando también de este tiempo, hay algo muy clave en seguir el Solkin y las 13 lunas, que el Solkin es un juego galáctico. La gente que escuchó y le interesó, si quiere insistirle de nuevo en que se vincule, es www.lawoftime.org, ley del tiempo en inglés, LAWOFTIME.org, que también está en español, ¿no? Y también tienen el site de 13lunas.net, que es el site español, que tiene muy buena información. Y a los que quieran saber mi versión particular de los hechos, puede accesarme en Aníbal Lisandro Luporini Dougaluc, en Facebook, Aníbal con doble N, con poner Aníbal Lisandro Luporini ya debería salirles, van a ver la foto del planeta Tierra con el arco iris alrededor, y entonces ahí aquel que lo quiera yo le mando mi libro, que es un libro de 70 páginas en el que simplemente cuento mi investigación al respecto. Perfecto. Los que quieren seguir la Ley del Tiempo todos los días pueden entrar a Taller Ley del Tiempo y sumarse, darle like y ponerle me gusta, y ahí vamos compartiendo todo lo que tiene que ver con el Kin del día, jugando, mostrando cómo esto es un juego. Y también les aconsejo entrar a esta página www.convidaverde.com.ar.